tenemos la oportunidad de tener traducción simultánea. Si quiere tener acceso a la traducción, puedes hacerlo a través de la computadora. Vean los controles del webinar y por favor sigan los pasos que presentamos en la diapositiva. Voy a presentarles a nuestros panelistas. Tenemos a Lana Klein, directora del área de control de riesgos. Y luego tenemos a Brian Rizzo, director de OSHA, que nos va a hablar sobre las mejores prácticas relacionadas con la protección para la cabeza. Luego vamos a escuchar a 4 distintos representantes que representan el área de los contratistas y van a hablar sobre la aplicación práctica del uso de cascos y protecciones. Y luego también tenemos a Paul Ziegler, que es el vicepresidente de seguridad con Alan Myers, y O'Brien Mills, que está encargado de seguridad. Kenneth Seal es un representativo de entrenamiento que trabaja con el Instituto de Finishing Trades. También tenemos a Chris Strahan, que puede compartir con nosotros el punto de vista de los trabajadores y que puede hablar sobre las limitaciones de las pruebas y de los cascos en sí mismos. También vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas y discusión después de las presentaciones. Y por favor, si tienen una pregunta, pueden teclearla en el chat de preguntas y respuestas. Chris Kane va a moderar esa porción de nuestro webinar para nosotros. Habiendo dicho esto, le paso el micrófono al Brian para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla. Creo que hay algo de retraso en la transmisión. Bueno, entonces parece que ya se está compartiendo la pantalla. Yo soy director del área de construcciones para OSHA y me da mucho gusto poder estar aquí con el día de hoy para hablar sobre la transición hacia el uso de cascos de protección. Iniciamos esto hace unos cuantos años y los datos, bueno, comenzamos a revisar algunos de los datos que teníamos para ver hacia dónde queríamos ir, en qué dirección y dónde estaban los temas relevantes. En aquel momento, desde el 2020, cuando comenzamos con las conversaciones, y estaba muy claro de que había problemas con caídas y traumatismos a la cabeza y que esto estaba causando algunos retos muy, muy importantes para nosotros y queríamos asegurarnos que al continuar hacia adelante y después de estudiar distintos ejemplos, de que al incorporar esta tecnología estábamos haciendo lo correcto. Y OSHA en sí mismo tiene una base, un estándar base para la industria, pero también nos estábamos dando cuenta que la industria continuaba avanzando y que quizá teníamos una oportunidad de movernos en la misma dirección. Así es que con los datos que vemos aquí, en el 2020, tenemos que bueno, de 2019 y 2020, teníamos un gasto de alrededor de $93,000 al año. Y esta gráfica se actualizó y vimos que el siguiente año teníamos más o menos lo mismo, más o menos los mismos datos. Y fuera de los costos relacionados, pudimos ver específicamente a reportes de traumas severos. Y lo que nos estaba diciendo es que había más de 5,000 traumas severos
y alrededor de 37% estaban relacionados con caídas, y esto incluiría con caer a un nivel más bajo y caídas al mismo nivel, sería del 20%. También había otro tipo de incidentes como golpearse con máquinas o otros dispositivos. Así es que al comenzar la conversación y comenzamos a ver que esto evolucionaba en la industria, decidimos correr un, un piloto para ver cómo funcionaba todo esto, y algunas de las metas era tratar de evaluar las experiencias del staff, ver cómo se sentían con los cascos duros, sus preferencias, y tratar de comparar esta información de los cascos viejos con los nuevos. También queríamos asegurarnos que la protección de cabezas que estábamos considerando para el futuro era comparable con otro tipo de tecnologías. Y también tuvimos que asegurarnos de que la seguridad es un valor clave, central, que se promueve en la agencia, y nosotros creemos que todo trabajador tiene un derecho a tener un lugar de trabajo seguro, y que el empleador tiene la responsabilidad de crear este tipo de ambientes seguros. Al mismo tiempo, nosotros tratamos de revisar los manuales de seguridad de los empleados, de los trabajadores, para asegurarnos que les estábamos dando a los trabajadores lineamientos adecuados. También incluimos otros requerimientos que incluían los lineamientos de BioAmerica, y ahí se revisaban los distintos análisis que llevábamos a cabo, las pruebas, y había varias otras consideraciones que incluíamos para elegir el tipo de protección para cabezas que podríamos utilizar. Así es que esto comenzó hace unos cuantos años, como alrededor del otoño, en otoño de 2022, en Dallas, lo que antes era la región 6, comenzó con un proyecto piloto, y también alrededor del mismo tiempo el director de construcción en la Oficina Nacional reconoció que muchas de nuestras oficinas de campo estaban interesados en el concepto, y nosotros trabajamos junto con las regiones para expandir esto. Entonces, tuvimos distintas regiones y distintas oficinas involucradas en este estudio piloto. Y para iniciar, seleccionamos 4 distintas marcas de cascos, y en noviembre del 2022 también determinamos quiénes eran los participantes, y tratamos de obtener información sobre los cascos duros que ya estaban utilizando en el campo. Y luego, en diciembre del 2022, tomamos una muestra de distintas oficinas a través del sur, y corrimos 2 repeticiones o 2 pruebas con 2 distintos tipos de cascos que estábamos probando, y los usuarios los utilizaron como por 30 días en cada prueba o repetición, y la información que recuperamos la analizamos, y esto terminó con que la agencia trató de implementar el uso de cascos de seguridad en el otoño del 23. El liderazgo de OSHA ya realmente estaba comprometido con esta transición para todo el staff, y realmente era para promover los valores de seguridad y protección. Nosotros tenemos un estándar mínimo emitido para protecciones del área de la cabeza, y se determinó que el tipo 2 es lo que consideraba OSHA que era adecuado durante esta fase inicial, durante esta fase de piloto, de programa piloto. Después de esto, nosotros queríamos asegurarnos de que la información estaba ahí, y sabiendo que
teníamos una mejor práctica y que esto era algo que teníamos que hacer para mantener y mejorar la seguridad y también mejorar los sistemas de seguridad junto con las prácticas que le daban una mejor protección al empleado. Publicamos un folletín de seguridad que pudiera ayudar a la industria y a los empleados para tomar las decisiones correctas. Así es que si ustedes lo han visto, hay mucha información ahí sobre cómo elegir los cascos adecuados, las instrucciones para poblar a la gente o suministrarles este tipo de cascos y la forma en que se deben almacenar. No hay en realidad un cambio al estándar, sino que su intención es promover el uso de tecnologías que están saliendo y finalmente proteger a los trabajadores de la mejor manera posible. Así es que esta es la versión corta de cómo es que nosotros probamos todo esto y tratamos de implementarlo. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Andrew. Gracias, Brian. Mi nombre es Andrew Valentine. Trabajo en el área de seguridad de la compañía Gilbane y voy a hablar sobre cascos de seguridad. Vamos un paso para atrás primero. Y viendo los controles de seguridad, tenemos que hay veces que los cascos pueden ser la última línea de defensa en ciertas ocasiones y están construidos de distintos elementos, por lo menos aquí en Gilbane. Entonces voy a platicarles un poco sobre cómo llegamos ahí, cómo se implementan y luego les voy a hablar sobre algunos testimonios de nuestra experiencia y los resultados que hemos deducido a partir de nuestras experiencias. Es importante que las acciones que nosotros tomamos, es importante considerar que no nos afectan solamente a nosotros, sino a terceras partes. Entonces, ¿dónde comenzamos nosotros? En el 2016 quisimos hacer una investigación profunda sobre cómo era el uso de un casco duro. Y alrededor del 2019 comenzamos a revisar distintos estilos de cascos, de obtener información del campo de los supervisores sobre qué es lo que pensaban sobre los cascos y entonces rápidamente al progresar a través del 2017 al 2018, esto se convirtió en algo intenso y entonces si tiene sentido a partir de los datos que tenemos ir de los cascos duros a los cascos de seguridad, pues resultó que sí era algo viable. Y puede ser difícil cambiar una cosa como estas, ni cuando sea simplemente un instrumento, porque darle algo nuevo a alguien puede crear cierto oleaje. Así es que nosotros teníamos los líderes de unidad que les escribieron muchas cartas manuscritas a nuestros empleados, a los trabajadores, para explicarles por qué era importante este cambio. Y cuando vemos realmente las estadísticas son sorprendentes, son mucho mejores los cascos de seguridad. Y entonces, a partir de lo que decía, dijo el CEO, dijo, bueno, vamos a continuar adelante con estos cascos de seguridad. Y así como proseguimos porque pensamos que lo que era bueno para nosotros también era bueno para nuestros socios comerciales. Y entonces se aplicó el uso de estos casos globalmente en todos los trabajos. Este fue un cambio drástico, pero la adaptación fue buena. Y hubo unas preguntas por ahí que hablaban sobre los distintos roles y los bloqueos que puede haber en el camino. Y yo creo que no son realmente bloqueos, son cosas que hay que solucionar. Nosotros trabajamos con muchos fabricantes para tratar de eliminar los bloqueos y para asegurarnos que cada persona estaba utilizando el casco de protección adecuado para ellos y su trabajo. Entonces tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí esto es específico para la compañía de Gilbane, pero en la parte de arriba habla sobre los requerimientos que tenemos para que sean utilizados con éxito en uno de nuestros sitios.
Y si en algún momento el fabricante produce un casco de seguridad como el uno, 2 y los de seguridad de enfrente, trasera, etcétera, cualquier tipo de casco puede ser agregado a esta lista. Y una de las preguntas importantes que me hicieron mis socios comerciales es cuál es el costo y cuál es el beneficio que nosotros obtenemos de utilizarlos. Y como dije anteriormente, nos enfocamos en el por qué no hay realmente un estándar oficial al nivel nacional, pero cuando mostramos el resultado de los estudios y las estadísticas, realmente es importante eh, el hecho de que los cascos de seguridad son mucho mejores. Y a partir de ahí me voy a ir a mi última diapositiva. Aquí tenemos distintos testimonios del uso de cascos de protección. Entonces, cuando comenzamos el uso de estos cascos en Gilbane, yo estaba trabajando en Washington, D.C., y la razón por la cual fue muy importante para mí el uso de estos cascos es que muy tempranamente en mi carrera había un administrador trabajando conmigo y se resbaló, se cayó y se pegó en la cabeza y se la pegó del lado trasero lateral. Terminó estando en el hospital por unos cuantos días y como al ser una persona responsable de seguridad en aquel momento, yo me preguntaba qué es lo que podría haber hecho. Realmente eran las 6:30 y decíamos, bueno, nosotros creíamos que los cascos podrían salvar vidas en general, pero justo aquí en el área metropolitana de Washington, D.C., tuvimos dos personas que se caían mientras estaban trabajando o mientras estaban caminando fuera del área de trabajo y sí estaban utilizando un casco. Y cuando se cayeron, el casco los salvó. En un caso, el casco recibió el impacto. No sabemos qué hubiera sucedido si no hubiera traído el casco puesto. Pero también me tocó ver otra persona que tuvo una herida importante en la cabeza y entonces cada vez que veo que alguien tiene un casco, pienso que realmente se están salvando de mucho. Nuestros socios comerciales también, muchos de ellos utilizan este tipo de cascos y esto es algo personal para mí, porque yo sé que estos cascos protegen mucho más de que un objeto que se caiga o de que una persona se caiga, sino que protegen a la cabeza porque ésta se permanece atada a la cabeza con una banda que tenemos a nivel de la barbilla. Se mostré anteriormente en una diapositiva que alrededor de 20% de los accidentes se dan en relación con caídas de altura y no utilizar este tipo de cascos. Así es que estos cascos son muy, muy útiles para darles una protección extra, incluso si estás caminando por un área mojada o con nieve, porque te puedes resbalar y caer y pegarte en la cabeza. Así es que habiendo dicho esto, le paso el micrófono al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias por compartir esa información. Y yo le voy a dedicar la mayor parte de mi tiempo hablando sobre testimonios, sobre historias reales que han sucedido aquí con nuestros trabajadores. Absolutamente han salvado sus vidas y muchos otros ya han dicho esto. Se trata no solamente de trabajar y ya. Nosotros comenzamos a utilizar los cascos completamente en el 2019. Si ustedes no lo han implementado, yo creo que es importante que lo consideren. Entonces, muchas veces la pregunta es ¿por qué? Las cosas son mucho más fáciles 5 años después porque ahora estamos viendo, por ejemplo, el uso ahora vemos cascos por todos lados, mientras que hace 4 o 5 años era difícil verlos. Nosotros no hacemos que sea obligatorio utilizarlos, pero un subcontratista trabajó para nosotros en el último año. Resulta que traía un casco duro y nosotros, bueno, simplemente nuestro CEO lo que quería era tener el mejor equipo, la mejor tecnología en las cabezas de nuestros trabajadores. Fuimos con Galvane
trabajamos con sus cascos y el CEO y el director general dijo, esto es maravilloso, hay que utilizarlo. Entonces comenzamos a final del año y para el año 2022 ya como si, muchísimos empleados lo estaban utilizando y para el principio del segundo cuarto del 2022 ya casi todo el mundo lo estaban utilizando. Entonces nosotros les explicábamos por qué había que utilizarlos y los éxitos, las historias de éxito de utilizarlos. Entonces, como se dijo anteriormente, estos cascos no son solamente para gente que trabaja en las alturas. Nosotros hacemos mucho de ese tipo de trabajos. Sin embargo, los incidentes de caídas no han venido de ese tipo de gentes y hemos tenido 3 vidas salvadas y muchas heridas importantemente reducidas debido al uso de estos cascos de protección. Así es que voy a compartir mi pantalla. De hecho, en un minuto le voy a pedir a Jessica que les muestre un video, pero ahorita les voy a mostrar esto. Tuvimos un empleado, un superintendente, Jason. Él terminó su turno, estaba caminando, retirándose de un área de excavación, quitándose o cambiándose la ropa en una área abierta y pueden ver el POV con un cuadro rojo. Ahí dejó la ropa. Iban caminando lentamente, obviamente. El POD iba a una alta velocidad y básicamente cortó enfrente de la excavadora para tratar de evitar caerse en un pozo y entonces le pegó a Jason a 50 millas por hora. Creo que por ahí hay un video que muestra este incidente. Creo que voy a dejar de compartir para que se muestre el video. Muy bien, gracias. El septiembre 8 de 2020 estábamos haciendo un trabajo en la carretera Interstate 85 y llegó un carro hacia donde vamos y terminó pegándome a 70 millas por hora. Y mi hombro atravesó el parabrisas y me pegué contra el techo y contra el carro. Y yo creo realmente que si no hubiera estado utilizando ese casco dura, no estaría aquí platicando mi historia. Simplemente debido a que tenía una banda en el área de la barbilla, se pudo mantener sujeto el casco. Probablemente el casco viejo duro hubiera salido volando y yo hubiera terminado justo debajo del techo. Así es que cuando salieron estos nuevos cascos, todo mundo decía que no eran cómodos debido a la banda que tenían, pero como todo lo demás, uno se acostumbra a esa banda en la barbilla y yo pienso que los nuevos cascos de seguridad fueron lo que realmente salvó mi vida. Entonces estoy muy contento de que se haya invertido en esos cascos y que los utilicemos de manera diaria. Solamente quería compartir esto con ustedes. Gracias. Muy bien. Entonces, y aquí pueden ver que aquí en este caso el operador vio todo este incidente. Pueden ver aquí con la gente de MS que este casco salvó su vida. Voy a compartir otros 2 casos más para no excederme en el tiempo, pero teníamos también a Jerry, un supervisor que básicamente estaba caminando por una línea de tráfico. No debía haber hecho esto, pero los humanos cometemos errores y entonces le pegó un carro que iba alrededor de 35 millas por hora
Y eso es bastante rápido. Si somos humanos y estamos caminando, Jerry le pegó al parabrisas del carro, luego al piso, y Jerry no salió caminando, pero sí en la tarde, después de haber pasado por el hospital. Entonces, yo tengo los tres distintos tipos de cascos y ustedes pueden ver las cosas que hay en los cascos y qué es lo que tiene contacto con el piso y no. Entonces, pueden ver aquí, Stevenson estaba aquí abajo y se inclinó, estaba recogiendo algunas cosas. Este pedazo de madera no estaba pegado, se desaflojó y se cayó y le golpeó a Stevenson por la parte de atrás de su casco y lo tiró al piso. Stevenson nunca perdió la conciencia. Lo llevamos al hospital porque es lo que haces cuando alguien se golpea en la cabeza. Y esa misma noche lo dieron de alta. Entonces, esto es un esfuerzo. Podemos contarles muchísimas historias. No importa en dónde estás, tienes que estar con un casco. Como dije anteriormente, las conclusiones son muy serias, los traumatismos craneoencefálicos son muy pesados. Y fueron una herramienta extremadamente útil. Nadie ni siquiera habla ya más acerca de los cascos. Le agradezco a todo el mundo por su tiempo y por toda la extensión que nos han estado dando. Vamos ahora con Paul. Bueno, bueno, yo soy el vicepresidente de O'Brien Mills, contratista eléctrico nacional en la industria del transporte. Voy a dejar esta cita aquí para darles un poco de historia al respecto sobre nuestra concepción de los cascos. Una historia. Nuestra adopción de los cascos comenzó cuando yo estaba haciendo investigaciones unos 6 meses acerca de los cascos porque teníamos una buena cantidad de caídas al mismo nivel que no habían sido nada serias, pero en cada uno de estos incidentes se les caían los cascos. Entonces estaba buscando un producto mejor y me dirigía a la investigación de carros. Hice esta presentación a nuestro CEO y al momento era como cuando tu pareja dice algo y te dice algo, tu mejor amigo dice algo, tus compañeros de trabajo te dicen algo y ahí es cuando ya todas las cosas que te dijeron vienen, se juntan y concibes una idea nueva. Eso fue lo que sucedió con nosotros. Muchos socios de la industria nos dijeron varias cosas que salieron de esa reunión. Nos dijeron, vamos a necesitar nuevos tipos de cascos. Y fue un momento eureka para nosotros, impresionante. Fue excelente el saber que estos cascos cumplían con lo que requeríamos en nuestra cultura, nuestros valores de seguridad y que le mostraron a nuestros empleados que queremos el mejor equipo de protección personal para ellos. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Quiero hablar un poquito más acerca de nuestros subcontratos y cómo trabajamos con nuestros socios comerciales en la industria para que comiencen a utilizar cascos. Entonces, esto era el por qué estamos haciendo esto, los valores sobre la seguridad. Les mostramos, discutimos, no nada más queríamos hacerlo, sino mostrarles cómo hacerlo, explicarles por qué. Y lo hicimos a través de una comunicación abierta y honesta con educación y capacitación. Hay muchísimos recursos educativos ahí de capacitaciones recibidos por la industria y les estábamos mostrando cómo estos equipos de protección personal se quedan en la cabeza y son muy abiertos a la comunicación y por supuesto enseñar con el ejemplo, demostrar que todo mundo
tenga su equipo de protección personal bien puesto, se ve además muy bien, muy profesional. Nos da consistencia. Tenemos nuestros subcontratistas esperamos integrar el barbiquejo y el casco juntos, buscar un precio adecuado, una calidad adecuada y buscamos operar con estos dos parámetros principalmente en nuestros sitios de trabajo. En la siguiente diapositiva voy a mostrar sobre lo que es la resistencia al uso de cascos a partir de la concepción y del inicio de uso. En 2018, las dos áreas en nuestras líneas y en las líneas eléctricas, porque esperamos también que estos equipos de protección personal sean eh, aislantes contra la electricidad. Nuestros trabajadores de líneas eléctricas inicialmente tenían dudas. Hicieron pruebas ellos mismos para buscar cualquier falla potencial que tuviera en condiciones de trabajo real. Tenían muchas dudas al respecto de las actividades que fueran a realizar, si iba a ser útil o no. Entonces, el barbiquejo se hizo de acrílico. Al momento no era así. Y teníamos un cliente que insistía que de, el exterior del barbiquejo fuera también aislante contra la electricidad. Fuimos con los fabricantes con estos retos y en 6 meses ya teníamos un permiso de trabajo con este tipo de equipo. Nos respondieron a estas dos situaciones al punto en el cual su producto terminado está enlistado en su catálogo de cascos. El casco del interior es SFR, es resistente contra la electricidad. Y también ese mismo material aislante contra la electricidad se utiliza también para el barbiquejo para que se mantenga en su lugar el casco. Todo esto fue a través de una comunicación directa con el fabricante. Vamos a mostrarles un video. Perdón, Jessica. Voy a configurarlo primero. Este es Gary, es uno de nuestros empleados. Gary y uno de nuestros otros empleados se vieron envueltos en un evento muy serio y ambos sobrevivieron. Y bueno, ellos dejo que les expliquen. Básicamente, estábamos moviendo piezas de un modo a otro, algunos accesorios y cosas que tenían que ser almacenadas. Finalmente, se deslizaron a los montacargas y nos tiraron. Aquí puedes ver dónde nos golpeamos. A mí me pegaron algunas de las cosas, algunas mangueras. Y aquí está el resultado de la lesión que evitamos. Esto fue lo que se dañó de nuestro casco. Tuvo unos cortes severos. Y esto nos salvó comparativamente a si hubiéramos usado un casco duro normal. Porque esto nos hubiera lesionado mucho peor, además de que las mangueras eléctricas. Entonces, regresamos este casco al fabricante y le pedimos que lo analizara. Y lo sujetaron, lo sometieron a 3000 PSI de presión para demostrar la fuerza con la que cayeron los montacargas sobre ellos. A uno de los otros trabajadores simplemente necesitó 5 puntadas de costura. Pero creo que Gary lo explicó muy bien. Si no hubieran traído los cascos, hubieran muerto ahí mismo. Y terminaré con un testimonio distinto. Esto es mío, dice, tuvimos 5 incidentes desde que transicionamos a usar cascos en 2018 y estos incidentes principalmente
son lesiones en cabeza o en línea de fuego o eventos de resbalado. Todos los 5 empleados salieron del incidente y a lo máximo uno solamente recibió puntadas para cerrar una laceración. En cada una de las entrevistas después del incidente, los 5 empleados que se fueron hechas estas de manera separada, todos dijeron que si hubieran estado utilizando un casco duro regular estarían muertos. Esta declaración lo dice todo. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Vamos a pasar a girar con Ken Seal antes. Muchas gracias, Jessica. Primero que nada, quiero decir que no cuestiono el hecho de si son seguros o no. Es el proceso en los cascos duros el que tiene que ver. Y mi temor es que si dejamos que el proceso siga su curso, podemos asegurar que puede suceder con otros equipos de seguridad. Esto obviamente es la última línea de defensa. El buscar a los fabricantes, hablarles, decirles qué es lo que sucede con su equipo. Eso es una de las preocupaciones que tengo, pero en muchas reuniones he dicho de las asociaciones de equipos de seguridad industrial, los fabricantes tienen también que ser parte de estos nuevos estándares, tienen que ser integrados. Y muchas veces me dijeron que yo tenía que ser un fabricante para poder tener incidencia en esto. Ellos eran los únicos que estaban votando en esto. Hicieron que otras personas también le echaran un vistazo a esto e hicieran esa votación para ver los estándares que podían ser mejorados. Y eso no es como yo lo veo en un estándar de consenso, porque tenemos estándares para casco de seguridad. Y si los que aprueban los estándares para estos equipos de seguridad no tienen ningún tipo de contribución con otros participantes en el proceso y en el uso de estos cascos, vamos a tener varias cosas faltando en los estándares. Entonces queremos asegurarnos que la forma en la que se procesan esos estándares sean transparentes, ya que hay muchos fabricantes en el mercado que no tienen la certificación, pero sí tienen precios. Entonces, cuando OSHA comenzó a buscar sus marcas de fabricantes, estaban asumiendo que los estándares que estaban pidiendo eran obligatorios para los fabricantes, pero no es así porque son en varios países donde los hacen. Un proceso incluyente y comprensivo es esencial para asegurar los estándares de seguridad más altos para proteger a los trabajadores. Y es crucial que todo el equipo de protección personal pase por un proceso de aprobación riguroso. Porque les pedimos a nuestros miembros de equipo que el equipo de protección personal sea su última defensa en la línea de fuego. Así que hay otra pregunta que les pedí a algunas personas en, en este proceso de escritura de estándares. Les dije, ¿acaso todos los cascos van a pasar por una revisión de un tercero para recibir aprobación? Desde 2019 me dijeron que todos los que han sido terceros, todos han sido revisados por terceros. Y les dije, ¿pueden poner en los estándares que todos los cascos sean revisados por un tercero? Y me dijeron explícitamente no. Entonces, todas estas compañías que tienen cascos de estilo montañesco han inundado el mercado y utilizado sus propios estándares diciendo que ha sido aprobado por la OSHA cuando no es necesariamente así. De nuevo, no es sobre el casco mismo, sino no es si sea seguro o no, sino más bien sobre el proceso para certificar los cascos de seguridad. Porque hubo mucha confusión cuando empezamos a utilizar los cascos en OSHA.
antes de cualquier investigación, antes de cualquier tipo de consenso, para tener un estándar para que todo el mundo pudiera estar consciente de todos los temas y preocupaciones que existían. Jessica, eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ken. Lo agradezco. Sé que hemos hablado acerca de esto por mucho tiempo y para todos aquellos a quienes no haya conocido, soy Christine, soy directora ejecutiva de CPWR. Entonces, quiero agradecer a nuestros panelistas, a todos los que están aquí con nosotros. Ahora voy a pasar con algunas de las preguntas que recibimos durante el proceso de registro y he estado intentando monitorear el chat, pero todos tenemos preguntas para los panelistas y pueden hacerlas, pueden escribirlas, ya sea en las preguntas y respuestas o tal vez sea un poquito más fácil de navegar o en el chat. Y vamos a buscar responder las preguntas que ustedes puedan tener de la mejor manera. Mike dice, tenemos hasta las 13:15, hasta las 3:15 de la hora del este. Entonces, bueno, la primera pregunta que voy a sacar es una que recibimos durante el registro, durante el proceso de registro. Voy a decir esto con Brian. Si quieres pasar a tus videos en este punto, podrás hacerlo un poco más, más participativo. Brian, esta pregunta es para ti. Dice, 19T ya tiene todas las referencias de C21, el casco C21. ¿Todavía son aceptables los cascos duros o la industria está cambiando a otro tipo de cascos? ¿Me escuchaste? Estás en mudo. Bueno, está terrible el retraso que tiene el internet. Muchas gracias, Chris. El estándar ANSI es una referencia a el estándar marítimo de construcción también, no nada más en la nuestra. Pero lo que buscamos hacer es revisar los riesgos del entorno de trabajo para que puedan tener la mejor elección para sus empleados. Muy bien, muchas gracias. Este voy a pedírselo a Andrew también. En términos de porcentaje de adopción de trabajadores para ese tipo de cascos, en cualquier entorno en lo particular, ¿hay alguna diferencia entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados? Sí, tenemos que trabajar en mercados donde muchas veces son talleres. Cuando hicimos el cambio, pasamos con todos los empleados. Al entrar al mercado, no vi diferencias entre ser sindicalizado o no sindicalizado para el uso de los cascos. Y de nuevo, Paul lo dijo, nuestro empuje era el por qué. ¿Por qué queremos que tú utilices esto? Lo que percibimos que era el beneficio de los datos detrás de ello, pero para responder la pregunta, no vi ninguna diferencia entre mercados de trabajadores sindicalizados o no sindicalizados o contratistas, porque al final todo depende de los requerimientos que teníamos para trabajar. Tenemos estándares que hemos trazado, pero no vi ninguna diferencia entre sindicalizados y no sindicalizados. La queja más grande que escuché, de hecho, fue que las personas estaban perdiendo sus stickers, sus pegatinas, para pegarlas en los cascos. Eso realmente era la única cosa que escuché, porque se resbalaban del tipo de la cubierta del casco, pero no vi ningún otro tipo de queja. Ok, este es para O'Brien. Podría discutir sobre los movimientos rotativos y cómo eso se relaciona con las lesiones traumáticas craneoencefálicas. Muchos cascos ahora también se enfocan en las lesiones rotativas. Hay una tecnología llamada MEMS, multi sistema de protección contra impactos multidireccionales, desde hace 15 o 20 años. Un par de cascos tienen ese tipo de tecnología y lo que pasa es que cuando te golpean a un ángulo de 45 grados, hay dos fabricantes que utilizan este sistema de protección contra impactos. Muy bien, gracias. Voy a pasar ahora voy a leer la pregunta porque
está fuera de mi área de conocimiento, así que no voy a tratar de parafrasearla. Creo que esta va a ser para O'Brien también, pero cualquier persona me puede decir. La pregunta es, ¿alguien puede hablar acerca de la elección entre clase C y E, ya que la mayoría de los cascos no incluyen una opción de clase G? ¿Qué nivel de exposición eléctrica generaría una necesidad para obtener un casco clase E? ¿Es principalmente para eléctricos o para personas que están trabajando cerca, pero que no están directamente llevando a cabo trabajo eléctrico? Creo que son tres preguntas, pero si pudieras responderlas, les las agradecería. Bueno, tenemos muchos clase E. Trabajamos en y alrededor de sistema eléctricos. Trabajamos con clase C. Incluso nuestro trabajo local también tiene este tipo de clases. Esas son tres preguntas muy desafiantes. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Esto es una pequeña pregunta, creo que también es para O'Brien, perdón. Alguien preguntó mientras hablábamos. ¿Los cascos no deben de ser AR en vez de FR? No requerimos eso. Requerimos que sean de FR, o sea, de capacitación para contra incendios. Ciertos fabricantes que utilizamos los han probado en, eh, en flashazos de flama y nos satisface mucho la calidad. Esto va para Ken. La pregunta es, ¿cómo están lidiando los sindicatos con este cambio? ¿Están proporcionando capacitación adicional a sus miembros? Gran pregunta, Chris. Estamos proporcionando capacitación para nuestros trabajos sobre cómo utilizar los barbiquejos, pero a todo mundo se le ha dicho que es un estándar OSHA, que tenían que utilizar estos cascos, lo cual los confundía, porque cada vez que iban ahí decían, pero ¿quién dice que ustedes tienen que usar esos cascos? Y dicen, es OSHA. Pero no era una política de OSHA, fue del contratista general o de los empleadores quienes hacen que les piden esto. Entonces, como comentario, aunque los contratistas generales pueden estar trabajando con sus socios, como lo describe los generales, no pasa a los trabajadores, no entienden ellos cuáles son los cambios y por qué están haciendo esos cambios. Y potencialmente, para ellos, esto se traduce en qué tipo de cascos son requeridos. Entonces, parece que hay un poco más de comunicación que tiene que tener lugar. Entonces, voy a leer esta porque es larga. Doctor Strauss dice, por favor, denos una revisión del proceso actual para que los empleadores y contratistas y trabajadores utilicen equipo de protección personal para la construcción, por ejemplo. Se necesita algún análisis de riesgo y un conocimiento de propiedades sobre la protección de cabeza para elegir tipo 1 o tipo 2 de sombreros, de cascos duros, para que nos lleven a seleccionar el sistema adecuado de protección para la cabeza. ¿Cómo es el proceso de elección? No sé si hay, Paul, no te he dicho nada. ¿Hay alguna reacción o respuesta? No te preocupes. Para nosotros es el estándar ANSI el que tenemos que cumplir. Nosotros elegimos un casco diferente, pero honestamente lo que utilizamos ahora, hay pocas elecciones en el mercado desde 2019 para uso de construcción. Entonces, hace un año decidimos que íbamos a buscar los mejores cascos y que el estándar ANSI elegimos 12 cascos de otras personas que consideraban que era cómodo, que proporcionaba seguridad y todo. Y realmente se convirtió una discusión entre cuál era el casco más cómodo para que utilizara nuestra gente. Para diferentes tipos de trabajo que utilizáramos, queremos diferentes tipos de adjunciones y protecciones en diferentes áreas y veíamos
si queríamos que tuviera una mirilla completa o media. Desde Pensilvania hasta Chesapeake teníamos un análisis y elegimos 3 de entre 22 diferentes tipos de cascos. Vimos cuáles eran los más cómodos y con mejor protección. Y tuvimos diferentes pruebas de grupos con estos cascos. Tuvimos una lista de preguntas que queríamos que respondieran y elegimos una que era superior a las mejores en nuestro campo. Y todos los estándares, vimos cuál era el mejor casco desde el punto de vista práctico y de protección. Espero que esto haya respondido a la pregunta. Sí, excelente, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Es el proceso, ¿verdad? Porque es un casco de montaña que todo el mundo está acostumbrado a utilizar. Cumple con algunos de los estándares ANSI, pero eso causa confusión. Puede haber algunos que cumplan con todos los parámetros, pero la mayoría de ellos tienen la estampa ANSI, lo que nos lleva a más confusión, porque tal vez estos cascos no estaban basados en un estándar ANSI. Entonces, eso también tuvimos que enfocarnos en ello. ¿Podrías darnos un poquito más de información al respecto sobre el hecho de que lo que he escuchado es que los fabricantes pueden no estar haciendo pruebas en estándares ANSI? ¿Es de lo que tú te refieres? Bueno, los fabricantes pueden hacer pruebas ANSI y EU, un estándar europeo, y algunos de esos fabricantes no están haciendo pruebas con el estándar ANSI. De hecho, están intentando hacer esto, atacar este tema, haciendo evaluaciones según temas de ANSI. Pero creo que no están haciendo los estándares, no están aplicando los estándares de ANSI al hacer las pruebas. Gracias. Cuando tú hablaste acerca de los accesorios en los diferentes tipos de cascos que has probado, esta pregunta se relaciona un poco con que no es necesariamente, no es necesario para ti, pero la pregunta es para sus trabajadores en lo particular, para usar los cascos duros de gama completa. La pregunta es, ¿cómo están atacando este problema? Quiero escuchar las respuestas y los pensamientos que puedas tener al respecto. Por favor, si alguien quiere hablar acerca de eso también. Chris, esto Ken. Esto también es una preocupación para nuestros trabajadores. Les gusta una marca que los proteja contra incendios, electricidad y lesiones, por supuesto. Pero algunos están haciendo pruebas para los barbiquejos porque se les resbalan los cascos. Sé que hay fabricantes que no están haciendo pruebas de las adiciones a los cascos. O sea, es decir, solamente los hacen la prueba a los cascos, pero no a las cosas que se le agregan, como los barbiquejos o algún otro accesorio, o la mirilla, la protección de ojos. Y entonces por eso es que no podemos decir que esos cascos proporcionen la protección completa. O'Brien, ¿tenías algo más que decir? Estamos respondiendo a un programa llamado Craft Voice and Safety, que nos han demostrado su preocupación con este nuevo, este nuevo tipo de cascos de protección completa. Así que nos han pedido que nos enfoquemos en este tema. Vamos a revisar esto de manera más cercana para ver a lo que estaban buscando los fabricantes. Entonces, si tenga algo más, Andrew, que agregar. Llamé para al caballero que trabaja para los trabajadores de la industria acerera y voy a parafrasear. Realmente estoy muy interesada en asegurarme que los números nos den la mejor protección disponible para ellos y que estén trabajando con fabricantes sobre el tema de la protección de nivel completo. Entonces yo creo que
definitivamente esto es algo que está evolucionando y va a evolucionar en la dirección correcta. Algunas de estas cosas son temas complejos y espero que vayamos a poder evolucionarlos de manera correcta y superar estos retos. Una cosa que me gustaría agregar es que hay deficiencias de los de la industria eléctrica en el lado de los servicios con esos cascos. Entonces he estado trabajando con 3 diferentes CEOs de fabricantes y se tiene que tratar muy pronto con este tema. Entonces, los servicios, la industria de la electricidad tiene también mucho que ver con eso. ¿Me puedes describir a mí a qué te refieres con deficiencias o cuáles serían algunos de los retos? En general, ¿les gustaría ver un casco más que cubriera más? También hay deficiencias sobre... eh, entonces esto necesita revisarse rápidamente. Muchas gracias por expandir poco más este tema. Un momento, por favor. No sé si alguno de los panelistas podría hablar sobre esto, pero la pregunta es, ¿cuál es el mejor casco que puede cubrir todos los estándares? ¿Hay una forma de revisar esto? Bueno, yo diría que es la que van a utilizar tus empleados, tus trabajadores. Y he escuchado mucha discusión para los que no somos técnicos. Yo estuve en el área de construcción, en el área de manejo de concreto y de terminados en los 80s y 90s y podemos discutir muchísimo sobre los estándares y quién aprobó qué, pero al final del día, por lo menos lo que yo he visto, de acuerdo a mi propia experiencia, es que el casco ofrece muchísima más protección que el casco duro. eh, Porque los cascos duros no tienen el tipo de protección requerido para cualquier tipo de impacto. Entonces, si pueden tener un casco de seguridad que cumple los estándares, yo creo que hay veces que los trabajadores no se lo ponen si no hay una persona de seguridad o supervisor por allí. Pero si sí se los ponen, yo creo que eso es lo que me tendría a mí satisfecho. Yo creo que esta otra pregunta también se puede relacionar con la anterior. Bueno, no voy a hacer mis comentarios, más bien la voy a leer. Dice, los cascos duros tipo 2 con requerimientos para el uso de bandas de barbilla dan protección equivalente a los cascos duros. No sé si esto tenga sentido. Creo que más bien la pregunta es, ¿existen cascos tipo 2 que serían equivalentes a los otros cascos? Sí. Yo puedo hablar sobre eso en base a en nombre de nuestro panel de especialistas. Nosotros hemos dicho ya que el uso de las palabras cascos de protección y cascos duros son una diferencia de estilo, digamos. La pregunta especificaba ahí, además, que los cascos duros sí utilizaban una banda de barbilla. Entonces, que si ese era el caso, que si se podrían considerar como equivalentes o no. No sé quién dio información sobre el panel de expertos que tú facilitaste, pero se postearon los lineamientos de los expertos en ese chat. Si lo hicieron, pueden volver a reenviar esta información. Obviamente se las enviaremos después a todos por correo electrónico, pero habla sobre algunos de estos temas de una forma más detallada y más clara de la que yo podría explicarlo aquí.
La innovación que nosotros estamos viendo en los cascos de NIC originalmente venían del área de los deportes extremos. Brian acaba de mencionar a MIPS. ¿Existe alguna innovación nueva que pudieran estar saliendo por ahí para la protección de seguridad y de cabezas? Bueno, voy a comentar algunos de los aditamentos que he visto sobre las cuales están trabajando algunas compañías, pues prometen bastante. Y esto tiene que ver con el uso de protección solar y protección contra relámpagos, sobre todo. Muy bien, gracias. Estoy viendo que hay otras preguntas por ahí que hablan sobre aspectos positivos de que es importante poner todo esto en lenguaje más sencillo, gracias a OSHA. Y la otra pregunta es que si se les pueden agregar bandas de barbilla a los cascos duros. Creo que la respuesta era que sí. Esa era una discusión que ya tuvimos anteriormente. Luego, esto es en tiempo real. Un momento, por favor. Algunas cosas no son preguntas. Ojalá que esta sea sencilla. ¿Qué eligió la compañía de Paul? Bueno, nosotros comenzamos con cascos y luego continuamos con el de Stetson. Bueno, lo respondiste de hecho en el chat, sí. Bueno, de hecho yo voy a ir cerrando. Jessica, a menos de que veas alguna otra pregunta, veo sobre todo comentarios. Sí, creo que había unas cuantas preguntas que hablan sobre las diferencias entre los distintos equipos de protección, entre los estándares. Y realmente ya hablamos sobre esto en el primer webinario, entonces les recomiendo que vayan y vean este webinar si no lo han visto. Sí, este link se puso también en el chat y está en cpwr.com. Bueno, creí que podía terminar con un cantante, no sé. Bueno, nosotros no utilizamos cascos, ya utilizamos Stetson. Nosotros utilizamos un híbrido entre el Stetson y el casco. ¿Y tú? Nosotros también utilizamos una mezcla. Hay algunos que utilizan cascos de protección para caminar y otros que usan los cascos duros. Bueno, con esto voy a concluir. Quiero agradecerle a todos los presentadores, a Alana por la introducción y por supuesto a Jessica por organizar y ser la anfitriona de estos webinars. Lo agradecemos. Como puedes ver, hay mucho interés y algo de conflicto saludable sobre qué es un casco, qué es un casco de seguridad, las diferencias y qué es mejor. Seguiremos hablando al respecto. Gracias por haberse unido y gracias a todos los voluntarios que nos compartieron información importante para la industria. Gracias por la oportunidad.